Cada prenda Sonder es imaginada, diseñada y confeccionada en nuestro país. No es importada, es importante. Sonder. Vestimos el juego. Bienvenidos de nuevo, es un placer tenerlos del otro lado. Ya estamos en la parte final de este gran año que hemos tenido tantas vivencias como fue Cochabamba, con los Juegos Suramericanos, como fueron los Juegos Olímpicos de la Juventud aquí en nuestra ciudad de Buenos Aires, Flor. Pero todavía tenemos muchas historias para contarte, cosas que van surgiendo, también muchas novedades porque muchas disciplinas están ya comenzando la pretemporada o su planificación, pensando en el año que viene, que tenemos los Juegos Panamericanos en Lima. Así que el año está finalizando, pero para la mayoría de los atletas no, porque muchos están cerrando su temporada y otros están comenzando su preparación. Hay muchos que ya terminaron sus vacaciones, de hecho, claro, para empezar, para ya planificar el 2019. Sí. Así que estaremos viendo qué es lo que pasa en un año crucial, sí, en lo que va a ser el camino a Tokio. Sin dudas. Y hablando del camino a Tokio, tenemos a uno de los grandes protagonistas del deporte argentino, representante olímpico en los pasados Juegos Olímpicos de Río, y que ha hecho algo espectacular, creo que algo grandioso, como es armar su propio lugar de entrenamiento. Estamos hablando de Fede Gil, un amigo de la casa, que nos va a contar cómo ha comenzado a armar su propia cancha de esquí. Fede, querido, un placer saludarte en la licuadora. ¿Cómo estás? Juanjo, Flor, ¿cómo andan? Muy bien, por suerte. Buenas tardes. Un placer, Fede. Imagino que muy contento cerrando un 2018 muy positivo. Y ahora ya empezamos a ver algunas imágenes que nos pasaste sobre una novedad, algo genial, que es que armaste tu propia cancha de esquí para entrenarte rumbo a Tokio. Bueno, así es. La verdad que cuando nos preparamos para Río habíamos sentido que de repente lo que nos faltaba era eso, poder entrenar en el día a día en la misma cancha en la que íbamos a competir, y ahora rumbo a Tokio, si bien aún no tenemos el cupo, estamos decididos a ganarlo y claro, decidimos que bueno, que era tiempo de tener las mismas condiciones para poder llegar a Tokio aún mejor de lo que hicimos para Río. Bien, la gente que nos sigue y que nos puede ver y escuchar a través de licuadoradeportiva.com.ar/en vivo está viendo imágenes de lo que es el campo que tenés vos, que tiene tu familia en Arrecifes. Contame un poco cómo surgió esta idea para poder lograr esto que estamos viendo, que es una cancha propia, ¿no? Para poder entrenar. Mira, en principio la verdad que con lo primero que nos topamos, lógico, cuando quisimos tener nuestra cancha, era con el impedimento de los valores, ¿no? Hablamos de que las máquinas son francesas, la electrónica italiana, ¿no? Y nosotros estábamos decididos a tener exactamente el mismo equipamiento idéntico al que iba a haber en Tokio. Así que como primer medida tuvimos que averiguar qué era exacto lo que se iba a probar para Tokio, para no comprar mal y comprar exactamente lo mismo. Luego empezamos en un montón de acuerdos con las marcas, las máquinas son francesas, bueno, como les decía, empezamos con Francia, idas y vueltas, lo mismo con la electrónica, y logramos en principio que nos sponsoricen prácticamente casi en un 100%, así que en definitiva lo que terminamos pagando fue muy bajo, sí, por supuesto, bueno, altos costos en cuanto al envío y la nacionalización de esos productos, pero bueno, lo afrontamos como pudimos. Yo reconozco que gasté del primero al último de mis ahorros, pero cuando lo haces con una causa como esta, bueno, yo creo que es cuando decís, bueno, qué suerte que los pude ahorrar y con qué gusto que los gasté, ¿no? Claro, hemos escuchado muchas veces en estos 14 años que un atleta argentino ha puesto plata de su bolsillo para, muchas veces antes por lo menos, para hacer giras o para entrenar. Es bueno que por lo menos esto va a ser parte del legado de la familia que ustedes tienen junto con Melissa, si así lo creen pertinente, muchos años y muchos ciclos olímpicos por delante para tratar de seguir haciendo grande al tiro deportivo argentino, Fede, pero
más allá de lo que me contás de la obra y los costos bajos que tuviste en cuanto a lo que es la obra en sí, fue muy difícil que los implementos ingresaran al país por la situación de la aduana. ¿Eso fue fácil dentro de la situación? No, en realidad, a ver, el tema es así. Yo podía haber encarado de repente Sí, pedir tanto ayuda, uno lo sabe, tanto a Arenar como a la Secretaría, sí, incluso a la gente de la Secretaría de la provincia. Yo reconozco que ahí siempre he tenido las puertas abiertas y siempre que he hecho un planteo ilógico me han ayudado, o ya sea o en un 100% o en la medida de lo posible. Lo que pasa que yo sentía que los plazos de los trámites administrativos siempre son largos y yo esto lo necesitaba cuanto antes, sobre todo porque en Tiro Federal últimamente, bueno, por problemas con su dirigencia y demás, yo cada vez me podía entrenar menos sí. o no en las condiciones en que yo necesitaba. Entonces por eso fue que decidí afrontarlo en forma particular para hacer todo mucho más rápido, y eso implicó también lógicamente que la importación se hiciera como lo haría cualquier empresa o particular. Entonces tuve que pagar, por supuesto, el 100% de los derechos, que Claro. igualmente se abonan sobre el precio de lista de los productos, ¿no? Por más que uno tenga descuentos o no, luego a la hora de la nacionalización se paga sobre el precio real y no sobre... A vos te lo pueden regalar, por así decirlo. Claro, claro, sí, Pero sí, vos sí. igual lo tenés que pagar los impuestos sobre el valor de lista o comercial del producto. Por ende, sí reconozco que he pagado mucho más en impuestos que en costos, pero bueno, como digo, ¿no? Cuando uno lo hace por el deporte que uno ama, yo en sí estoy completamente tranquilo que lo hice y que lo volvería a hacer porque sé que me va a traer grandes resultados. Sin dudas. Estamos charlando con Fede Gil, quien nos está contando cómo logró construir su propia cancha de esquí para entrenarse, prepararse no solamente para Lima 2019, sino para su gran objetivo, que es volver a ser olímpico en Tokio 2020. Fede, si tendríamos que contarle a la gente cuánto saldría armar una cancha así, costo total, más allá de que has tenido la suerte de por tu presencia a nivel internacional, de ser reconocido, de ser representante olímpico del tiro deportivo argentino, has podido casi tener el 100% a tu favor de esto, pero ¿cuánto saldría esta obra total? Y mira, la verdad que nunca me Te detuve detuviste, claro. a analizarlo, ¿no? La pasión te lo a lujo evitó. de detalle para no asustarme. Claro, Pero sí, tal vez entre 30 y 40 mil dólares de insumos tenés. ¿Sí? claro, es Entre tremendo. maquinaria, electrónica, es más, insisto, en eso es todo impuesto casi, ¿no? Claro, claro. Obra civil, porque tenés que hacer toda una obra, ¿no? Que requiere de muchos materiales, tiempo. Nosotros tuvimos casi 2 meses en obra hasta terminarla, Sí, porque es mucho más lo que no se ve de lo que se ve luego. Pero sí, los costos son altos. Yo en sí, como decía, no gasté del primero al último de mis ahorros en eso, pero bueno, son ahorros que también hice gracias al deporte, claro. ¿no? Gracias de repente a sponsoreos, a torneos. Entonces sentí que ahora volverlos a invertir, bueno, que era lo mínimo que podía hacer, ¿no? Claro, ¿y vos fuiste el encargado de un poco diseñar esa cancha o utilizaste una base Sí. estándar? ¿Cómo fue esa elección? No, en realidad para la construcción de las canchas ahí ya todo está tipificado, digamos, en el reglamento de tiro en cuanto hasta la última de las medidas, ¿no? Nosotros sí luego lo que nos ocupamos fue de la orientación de la cancha, cómo queríamos que esté orientada, acorde los horarios que íbamos a tirar. Esto tiene que ver por el ángulo del sol, ¿no? Para que no te moleste en los horarios que más entrenás. Pero sí, nos vimos, digamos, justamente, ¿no? Por esto de tener que ahorrar también después en otros rubros, nos convertimos desde arquitectos hasta albañiles y electricistas, porque Claro, he claro. tenido que suplir todas las funciones a lo largo de la obra, pero bueno, por suerte la hemos terminado. Es más, la cancha la terminé 5 días antes de viajar al Campeonato de las Américas. Bien, Así que cuando la terminé, que estaba molido porque había estado trabajando
in situ, ¿no? En la cancha. Sí, sí. Y me había decidido decir, bueno, ahora ya nos ponemos a entrenar, porque no había entrenado nada desde el Mundial. Nada, era una cuestión de nervios, miedo, porque decíamos, bueno, solo 4 días, ¿qué es lo que va a pasar? El primer día estaba molido, me dolía todo, así que con diclofenac a morir tratando de recuperarme. Y bueno, la verdad que valió la pena. En esos 3 días de entrenamiento, en la misma condición que ya nos íbamos a encontrar en México, rindió porque, bueno, luego a la hora de competir, la verdad que los resultados fueron muy buenos. Ahora te voy a preguntar, porque estuviste un paso de ya asegurarte el boleto a Tokio, pero ¿qué valor tiene para vos, para tu familia, tal vez para el futuro del tiro? Porque más allá de que es un campo privado, digamos, es una residencia privada como la es la de ustedes, la de su familia, pero imagino que esto también, el día que vos quieras dejar de tirar, tal vez vas a aprovechar y ¿por qué no forjar una academia, no? Para mí va a ser el Gustavo Osorio del esquí en Claro. algún momento. Claro, claro. Con su propio lugar para nosotros generar. La cancha de tiro, para que se den una idea, no es que lo hice como... Nació, la verdad, como una necesidad personal. Bien, Pero en el momento en que empezamos a hacerla, sí, en realidad lo que vimos automáticamente era que ahí lo que íbamos a poder hacer era cumplir otro sueño, que es tener nuestra propia academia o escuela o centro de Claro. formación deportivo en esquí. sí, Así que la realidad es esa. De hecho, nosotros ahí ya estamos entrenando junto con el resto del equipo de esquí, y sí, ya estoy haciendo algunos acuerdos, por ejemplo, estoy empezando ahí a hablar con el presidente de la Federación Italiana, viendo a ver si podemos hacer un intercambio en el que ellos nos envíen a 3 de sus mejores atletas a entrenar ahí con nosotros 1 o 2 semanas, bien, y luego nosotros en intercambio ir a Italia, ¿no? Recordemos que Italia es el número 1 en la disciplina, sí, entonces realmente, bueno, creo que va a ser muy positivo en todo sentido. Para mí, poder entrenar en una cancha donde yo la puedo programar en la forma que necesito día a día, poder regularla como quiero, ponerla de repente hasta fuera de reglamento, que es lo que uno hace cuando entrena, que de repente en el ámbito de un club privado era imposible, porque si yo iba y ponía la cancha, por decirte, un 20% más rápida de lo que marca el reglamento, después tal vez venía un socio y bueno, lógicamente que le molesta, ¿no? claro. Hoy es valiosísimo, así que la verdad que todavía no lo podemos creer. A veces cuando nos entrenamos ahí nos miramos como diciendo qué loco estar pudiendo hacer esto que antes no lo podíamos hacer, o que para hacerlo teníamos que viajar al exterior a hacerlo en otra cancha donde sí podíamos, ¿no? Meter mano Claro. y acomodarla a las necesidades de lo que significa en el alto rendimiento. Claro, claro. Recién mencionabas que después de estar 2 meses largos trabajando en esta cancha, viajaste a México y estuviste a un paso de ser campeón de las Américas, lo que te hubiese dado el pasaje ya asegurado para los próximos Juegos Olímpicos. Contame cómo fue ese torneo y haber quedado a nada, ¿no? A 2 platos de ser el oro. No, en verdad, bueno, nosotros la verdad que lo planificamos de lo estratégico espectacular, porque sabíamos en México la cancha tiene una particularidad que están, yo no sé a qué se debe, pero todo está fuera de lo normal, siempre medidas, orientaciones. Entonces es una cancha que si vos llegás con mucho tiempo antes te perjudica, porque día a día te desentrenás prácticamente. Claro, claro. Entonces, bueno, ya conociéndola decidimos viajar sobre la hora. Yo también aprovechaba a poder entrenar en Buenos Aires algo, que de lo contrario ahí iba a ser peor. Uh-huh. Y bueno, así fue. Entrené allá tan solo 2 días y a la hora de la competencia tuve una muy mala primera ronda con 22 platos, lo cual en cualquier otra ocasión te deja fuera de la competencia ya, ¿no? O sea, en la primera media hora de juego ya sabés que el resto que sigue por delante, por más que haga lo que haga, no va a alcanzar. Pero bueno, yo estaba muy decidido, sabía del nivel que había en la competencia y que si daba mi máximo en los próximos 100, iba a alcanzar. Y así fue. En realidad me acuerdo que salí de la cancha y mi papá me dice, uy, bueno, no te preocupes, no sé qué. Le digo, no, está todo bien, en los próximos 100 no te preocupes que no erro más. Y bueno, así fue sobre 100.
pegué 98. Los 2 que erré en realidad se debieron más a las condiciones climáticas y a vuelos extremadamente difíciles de los platos que a cuestiones técnicas. Sí. Y bueno, con eso me pude meter en la final. Y una vez en la final, la verdad que estaba decidido a pelear por ese cupo. Y bueno, no lo alcancé, porque en la última pasada termino errando 2 platos. Pero bueno, le pasamos cerca y obtuvimos una medalla de plata, que por cierto en mi disciplina, y en hombres específicamente, hacía, no sé, 25 años que no se lograba. Sin duda, sin dudas. Ha sido un gran paso y también son grandes preparativos pensando en lo que va a ser un año 2019 muy cargado con los Juegos Panamericanos de Lima y también un objetivo central, ¿no? Aprovechando que también es otra puerta pensando en Tokio. Sí, así es. Nosotros, a ver, este año tuvimos el Mundial y ahora el Campeonato de las Américas como primeras 2 competencias que entregan cupo. Claro. Pero durante el año que viene tenemos 4 copas y el Juego Panamericano, todos clasificatorios a Tokio. Así que creo que llegamos en muy buenas condiciones. Yo durante el periodo anterior, en este mismo Campeonato de las Américas, es decir, ni siquiera en el Mundial del año 2014 y en el Campeonato de las Américas, había quedado en posiciones muy lejanas comparadas a en las que estuve en esta oportunidad. Así que si ya lo que hicimos en el pasado fue bueno, yo soy uno de los que están convencidos que seguramente en este ciclo va a ser mucho mejor. Bien, bien. Fede, mantenete en línea porque vamos a seguir hablando de otro tema importante. Queríamos contarle a la gente y mostrarle imágenes de la enorme construcción que ha hecho Fede Gil y toda la familia Gil en su campo de esta grandiosa cancha de esquí, que va a ser un gran legado y tan importante para el deporte argentino. Cerramos el segmento Valor Argentino de Sonder Argentina y ya volvemos para seguir hablando del deporte argentino con Fede Gil. Fede, no te vayas, ¿eh? No, aquí bueno. Dale. Cada prenda Sonder es imaginada, diseñada y confeccionada en nuestro país. No es importada, es importante. Sonder. Vestimos el juego.